el guinense era polinizado por las abejitas. Ellas eran quienes hacían ese trabajo de una manera pues perfecta. Y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta de la importancia del trabajo de esas abejitas. Cuando llegó el híbrido, que empezaron a decir, bueno, estos híbridos hay que polinizarlos, ¿no? Dijo, bueno, pero ¿cómo así que polinizarlos? Y el trabajo de las abejas ya no se va a ver realizado. Pues no, resulta que nos tocaba hacerlos a nosotros con gente. Y eso fue pues un tema complicado porque pues se cometen muchos errores al comienzo, empezando porque no sabíamos polinizar. Nos cogió por sorpresa a todos. Nadie se imaginó que nos iba a tocar hacer esa labor. Entonces, desde ahí empieza uno a cometer los errores porque el personal no está capacitado, no tiene buena herramienta, las técnicas de las aplicaciones no son las mejores. Entonces, cuando tú vas a ver tus racimos, están mal conformados, faltos de peso. Conservando y estudiando el cultivo de pamas. Conservando y estudiando el cultivo de pamas. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjurjes ni agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Bienvenidos a este su programa de Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Escuchábamos a Alexander Quiñones, que tiene una empresa familiar relacionada con el cultivo de la palma de aceite desde el año 2004, allá en Tumaco. Y hoy nos estaba contando su experiencia de pasar de esos cultivares guinenses a los híbridos, después que esta enfermedad de la pudrición de cogollo arrasara con sus palmas. Esta situación lo llevó a cambiar algunas prácticas en su cultivo. Recordemos que la labor de polinización en las palmas guinenses se realizaba de manera natural con la ayuda de Camerunicus, que es nuestro insecto polinizador. Luego llegan los cultivares híbridos y la polinización se debe hacer de manera asistida, y esto requiere que el personal esté bien capacitado. Así que hoy vamos a compartir esta experiencia de muchos cambios y muchísimos aprendizajes. Yo soy Anderson Parada, extensionista de la zona central de Cenipalma, y en este momento pues saludo a mi compañera también Ruth Salazar, extensionista de la zona oriental. ¿Cómo está todo, Ruth? Hola Anderson, efectivamente los saludo desde Zona Oriental, feliz de estar nuevamente en este espacio contigo y con los palmicultores, un espacio para compartir, interactuar, aprender y trabajar juntos por una mayor productividad. Un tema que nos dio mucha lidia fue lograr una buena conformación en los racimos. Para lograr una buena conformación de los racimos hay una técnica específica. Hay que hacer unas inserciones de la herramienta por unos puntos específicos de la flor. Al comienzo eso no se hacía, la polinización se hacía de una manera muy superficial. Entonces teníamos unos racimos con un llenado externo regular y un llenado interno muy malo. Entonces eso no era negocio porque muy poco promedio de peso, muy poca extracción. Y es que en este cultivo toca aprender de todo y todos los días, porque así tenemos mejores prácticas y asimismo pues mejores resultados. En el caso que contamos hoy, la polinización no fue el único reto que trajo el cultivo de los híbridos. Hay que cambiar todas las prácticas de campo, las labores, los criterios de maduración de fruto, los tiempos de cosecha. Cuando empezaron los híbridos a producir, resulta que el racimo del guinense y el racimo del híbrido son totalmente diferentes en su fisionomía, en su formación, y tienen aspectos diferentes en su coloración. Entonces, los corteros venían con el chip antiguo. Y cuando empezamos a cosechar racimos en híbridos, pues ellos traían la misma técnica, pellizcaban el racimo y si estaba color naranja se lo llevaban, o sea, lo cortaban. En híbrido fue un trabajo largo porque nos tocó empezar a conocer esos cultivares y empezar a determinar cuáles eran los
criterios que íbamos a utilizar para poder cortar ese racimo, porque es que empezaron a cortar racimos inmaduros. Entonces nos dimos cuenta pues que nos estábamos tirando todo el proceso del 6 meses, nos lo tirábamos el día de la cosecha cuando cortábamos los racimos inmaduros. La vivencia que nos cuenta Alexander, así como otros productores de Tumaco, nos evidencia que la situación que se vivió en ese momento frente al cambio de cultivar eguinensis por híbridos fue difícil por el nuevo aprendizaje que se requería adoptar entre los colaboradores. Si bien los productores implementaban prácticas agronómicas dentro de su cultivo, debían apropiarse otros criterios en la cosecha, como son la opacidad, el cuarteamiento y el desprendimiento, variables claves para alcanzar el punto óptimo de cosecha y garantizar así el mayor potencial de aceite de los racimos. Así que se tenía que trabajar muy duro para alinearse con estas nuevas variables y darle un giro a los resultados en el proceso de la cosecha de los híbridos interespecíficos. Pues eso fue una lucha, pues hacerle entender a los cosechadores que teníamos que cortar en el punto que teníamos que cortarlo. Entonces tocó explicarles que es que el racimo, cuando llega al punto óptimo, es cuando tiene todo su potencial de aceite, puede liberar todo su potencial de aceite, y eso nos ayuda en la extracción. Y poco a poco pues fueron entendiendo hasta hoy que ya están, como quien dice, alineados con la nueva técnica de cosecha. Y eso fue pasando, fuimos corrigiendo al punto en que hoy tenemos racimos clase 1 y clase 2, el más regular en nuestra plantación. Eso nos garantiza pues buen promedio de peso y una buena tasa de extracción. Al igual que Alexander, muchos palmicultores de Tumaco se vieron afectados con la enfermedad de la pudrición de cogollo. Un panorama doloroso y a su vez desafiante, porque era pasar de materiales guinensis a cultivares híbridos o por G. Esto implicó que la gente cambiara lo que venía haciendo por tradición en los temas como la polinización, los puntos óptimos de cosecha. Y así como comenta Alexander, muchos cambios, trabajo, estudio y ensayo. Así es, Anderson. Y para conversar sobre el impacto que tiene la polinización y la cosecha en la extracción del aceite de palma, invitamos a Óscar Castillo, director agronómico del Núcleo Bioplanta Palmera para el Desarrollo, y a Elizabeth Ruiz, investigadora del área de Economía Agrícola de Senipalma. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias, Ruth. Mi nombre es Óscar Castillo, de las plantaciones del Urabá antioqueño. Sabemos que una vez los palmicultores adopten la polinización asistida, se presentan muchísimas dificultades, como en los temas de malogros y este tema de tasa de extracción. Luego de esto llega una tecnología que fue desarrollada por Senipalma, que fue la polinización artificial, más conocida como la ANA. Y esto implicó que la palmicultura revolucionara, porque había muchos logros muy importantes que aumentaran el número de racimos, también pues que en las plantas extractoras las tasas de extracción mejoraran. Hoy sabemos que la tecnología funciona, porque ya ha pasado más de 7 años de investigación. Y me gustaría preguntarle a Óscar, ¿cuánto aumentó su producción de racimos y su tasa de extracción con esta tecnología, Óscar? Para nosotros en el Urabá también ha sido muy importante el uso de la tecnología. En esta zona contamos 100% con materiales híbridos, y antes del uso de ANA teníamos un estándar de polinización del 94% en el mejor de los casos, y ya con la tecnología hemos llegado a obtener el 100% de las inflorescencias. Es decir, nosotros estamos aumentando entre un 6%, y en los cultivos que tenían el estándar de polinización convencional un poco menor, hasta el 20%. Entonces ha sido un tema muy importante el aumento de esa productividad. Y en cuanto a la tasa de extracción, que es uno de los grandes objetivos de la tecnología, también hemos encontrado un aumento entre 2.5% más de extracción con el uso de la tecnología, pero pues vale la pena empezar a resaltar puntos importantes que dependen mucho de la calidad de la implementación
cuando el productor lo hace con rigor, con toda la técnica que está establecida el protocolo, hemos encontrado resultados muy buenos, pero con algunos productores que de pronto han adoptado la tecnología de forma más lenta, pues los resultados todavía vemos que hay muchas oportunidades de mejora. Pero en sí el objetivo de aumentar la productividad, la tasa de extracción, sí lo hemos visto en esta zona, que llevamos ya cerca de 3 años con toda la validación y pasando a todos nuestros productores a usar la tecnología. Porque sí hemos visto unos incrementos muy interesantes en cuanto a productividad y tasa de extracción. El tema de productividad podemos hablar de incremento entre 6 y 10 toneladas por hectárea año, de acuerdo al estado previo de la polinización que tenía cada productor. Y en cuanto a la tasa de extracción, con la polinización convencional estamos entre 22 y 23%, y con la tecnología de ANA hemos tenido extracciones entre el 24 y 26%, es decir, estamos hablando en 2 puntos más de tasa de extracción. Gracias, Oscar. Quisiera también consultarte desde la experiencia, ¿cómo fue esa curva de aprendizaje de pasar de una práctica de polinización tradicional a implementar ANA? ¿Cómo vivieron ese ejercicio con el equipo en campo? ¿Y cuál sería esa recomendación que tú le darías a esos palmicultores que aún no se han motivado a adoptar esta tecnología? La curva de aprendizaje, digamos que ha tenido 2 etapas. Primero, hicimos una validación de toda la tecnología dentro de las plantaciones propias, y cuando ya tuvimos el protocolo listo, lo liberamos con nuestros productores. Fue un trabajo arduo de muchísimos días y jornadas de campo y entrenamiento, un acompañamiento técnico también con toda la dirección de Cenipalma en cuanto a estos conceptos técnicos. En la parte operativa teníamos personal de la planta extractora en cada una de las fincas haciendo capacitación, implementando el protocolo y haciendo unas verificaciones con cada uno de ellos hasta lograr estandarizar el proceso. En cuanto al tema de qué le diría a los productores que no se animan a conocer la tecnología, yo considero que el uso del regulador de crecimiento es inminente en los cultivos de palma híbrida. Se alcanzan resultados de productividad muy interesantes y de extracción, pero hay que tener en cuenta que hay que hacerlo muy bien para que realmente funcione. La invitación es a perderle el miedo a las nuevas tecnologías, entender que hay una inversión que se hace con el uso del regulador, pero pues también hay un retorno económico muy interesante, y ya como decían aquí nuestros compañeros, es un tema que se lleva ya con más de 10 años tal vez de investigación, y esa es la invitación a conocer la tecnología y a irla adaptando en cada una de las plantaciones como tal para obtener los resultados de productividad que se esperan en el cultivo. Gracias, Oscar. Y continuando con ese tema importante que son los costos de producción y pensar en una mayor rentabilidad, vamos a preguntarle a Elizabeth, muchas veces los costos que se deben sumar para incursionar en una nueva tecnología se convierten en un factor decisivo para no asumir este reto. Y escuchando a Oscar, es que cuando hacemos la evaluación de las tecnologías no podemos hacerlas pensando únicamente en los costos, sino que también debemos pensar en los potenciales beneficios que las tecnologías van a traer a nuestro negocio y a nuestro ingreso. Quisiera preguntarte, Elizabeth, si es rentable la polinización artificial. ¿Cuál es esa relación costo-beneficio? La respuesta es sí. Es una de las tecnologías que ha llegado a revolucionar la productividad de los cultivos de palma de aceite híbrido. ¿Por qué? Tenemos que tener presente que cuando hacemos un cambio tecnológico vamos a incurrir en unos costos, y que seguramente al inicio del cambio tecnológico esos costos van a ser superiores porque estamos en un proceso de adaptación de tecnología, estamos en un proceso de adaptación de trabajadores, de rendimientos, de identificar nuevas formas de hacer las cosas, de frecuencias
quizás cuando llega Ana no teníamos muy claro cómo hacer ciertas cosas, y con el pasar de los días y del trabajo de nuestras empresas palmeras se empiezan a optimizar y a hacer las cosas un poco mejor. Lo que tenemos hoy presente es que tenemos unos costos de polinización que están por el orden del 1.600.000, 1.700.000 pesos por hectárea, que en promedio consideran unos rendimientos de trabajadores que están entre las 5 y las 6 hectáreas por jornada de trabajo, y a donde se está ingresando a los lotes más o menos entre 2 y 3 veces a la semana. Eso por un lado, que cuando lo comparamos con lo que se hacía antes en polinización con polen, pues teníamos unos rendimientos en ese momento de 10 hectáreas día. Entonces acá tenemos claramente un incremento en el costo de la mano de obra, y en consecuencia eso va a impactar pues el costo de largo plazo de la labor, el costo por hectárea. Ahora, adicionalmente, antes solamente estábamos aplicando polen y estábamos haciendo 1 o 2 aplicaciones. La tecnología de ANA hace que se requiera aplicar polen, o como hemos encontrado en las mejores condiciones, que se haga una aplicación de polen en antesis a la inflorescencia, pero que se hagan 2 refuerzos con ANA. El ANA tiene un costo superior, entonces ya pasamos de hacer una aplicación que se hacía antes a hacer 3. Evidentemente hay un incremento en el costo de polinizar que va como del orden del 37% cuando pasamos de polen a polen más ANA, por ejemplo. Sin embargo, ese incremento viene acompañado de un incremento en los rendimientos, porque lo que nos estamos dando cuenta hoy en día es que esta nueva estrategia de aplicar el ANA, de hacer las 3 aplicaciones, se recuperan inflorescencias seguramente que se habían pasado si lo hacíamos considerando solamente el polen. Entonces tenemos una mayor recuperación de inflorescencias o un menor porcentaje de malogro de racimos, y en ese sentido eso hace que la cantidad de inflorescencias que polinizamos se transformen en una mayor cantidad de racimos. En los mejores escenarios hemos visto que puede llegar a incrementar hasta el 20% de racimos adicionales cuando se poliniza con ANA respecto a polen. Se ha evidenciado que sí hay una disminución en el peso del racimo, pero es una disminución poco significativa en comparación con esa gran cantidad de racimos adicionales que estamos obteniendo. Cuando se conjugan las dos cosas, pues estamos hablando de que incrementa la productividad de nuestro cultivo, y cuando incrementa la productividad en términos de racimos, en términos de toneladas por hectárea, pues lo que estamos viendo es que el costo por tonelada, que es lo que al final nos interesa, el costo de producir una tonelada, va a ser muy equivalente en las dos situaciones. Entonces, si bien con polen puedo tener una menor productividad, seguramente unos menores costos de polinización, al incrementar el costo de la polinización con la tecnología de ANA, incrementa ese rendimiento del cultivo, y en consecuencia el costo de producir una tonelada, que es como el que al final nos interesa, pues se reduce. Eso nos dice que es una tecnología que es rentable desde el punto de vista económico. Y adicionalmente, hoy en día las empresas han adoptado más tecnologías, han encontrado muchas cosas mejores de hacerlo, y se encuentran unos márgenes que incluso dan ganancia cuando polinizamos con ANA. Es clave entender que el ANA por sí sola no funciona. Esto es una serie de prácticas que se tienen que tener en cuenta para que podamos alcanzar todos estos buenos resultados y que las tecnologías funcionen. El punto óptimo de cosecha es un factor de estos que juega un papel muy importante. Oscar, ¿cuál es el beneficio económico que ustedes han encontrado en toda esta tecnología y en el manejo de una buena práctica de cosecha? ¿Hacer estas mejores prácticas en realidad sí paga? Definitivamente sí paga. Hay que tener en cuenta que, como decía, la tecnología por sí sola no es que haga milagros. Nosotros nos hemos encargado de que nuestros productores adopten todo un paquete de buenas prácticas. No solo es el uso del regulador de crecimiento, viene acompañado también de una serie de prácticas como el tema de los drenajes, como el tema de la nutrición, que es fundamental tener palmas bien nutridas para que, digamos, que soporten esas altas productividades. Pero cuando se adopta la tecnología desde una forma integral, teniendo en cuenta todo el tema de buenas prácticas, sí vale la pena y sí se paga la tecnología.
como hablábamos, el beneficio económico, pues que estamos hablando de 2.5% más de extracción, y esto lógicamente se le traduce al productor en más ingresos. Entonces, desde que se haga el paquete tecnológico completo, es una tecnología que se paga. Oscar, ¿cuál ha sido la experiencia en el proceso de acompañar a los operarios en campo, a esos colaboradores de primera mano, que son los que hacen posible que la tecnología se adopte, se apropie y exista esa motivación para hacer las cosas bien? Ruth acaba de tocar un tema fundamental. Si bien técnicamente conocemos los beneficios de la tecnología, si el personal de campo no está realmente enterado y comprometido, pues va a ser muy difícil que se logren obtener los buenos resultados. En nuestro caso, nos hemos dedicado un buen tiempo al tema de que la gente conozca el porqué de la tecnología, qué beneficios tiene para el cultivo como tal, y hemos logrado lo que llamamos un empoderamiento, es decir, que conozcan el porqué del cambio de la tecnología y todos los beneficios que tienen. Y aparte de eso, se ha hecho una reestructuración, lógicamente, de las áreas por el tema del rendimiento. Procuramos tener los lotes en muy buenas condiciones de mantenimiento para que ellos puedan hacer su labor, digamos, con mucho confort. Entonces, ese tema de capacitación y el acompañamiento ha sido fundamental para que ellos entiendan el porqué de este cambio y tengan como ese compromiso real con la labor. En la mayoría de las plantaciones llevamos como algunos índices, indicadores de desempeño, y siempre se le reconoce al polinizador cuando hace las cosas bien por medio de un sistema de calidad o de verificaciones. Entonces siempre se le acompaña, que entienda el porqué, y se le reconoce cuando hace su labor de la mejor manera, y esto es fundamental para lograr los resultados que estamos teniendo. Si no hay gente realmente con conocimiento y con compromiso, la tecnología por sí sola no va a funcionar. Elizabeth, como gremio tenemos unos retos grandes y estamos trabajando muy duro por alcanzar la meta de las 5 toneladas de aceite sostenible por hectárea. Esto implica no solo un compromiso en el buen manejo agronómico de nuestros cultivos, sino también en recursos económicos, que muchas veces se ven como gastos, pero realmente son inversiones a largo plazo que suman a la productividad y sostenibilidad. Tecnologías como estas nos demuestran que sí es posible y lo podemos lograr. ¿Qué lectura hacen desde el área de economía de Cenipalma de esta situación? La lectura que nosotros hacemos es que es posible llegar a esas 5 toneladas de aceite por hectárea, y eso va a requerir hacer inversiones, pero esas inversiones se van a retribuir en altas productividades que a la larga me van a generar un margen más alto de rentabilidad en mi negocio. Adicionalmente, tenemos una serie de buenas prácticas que contribuyen a incrementar esa productividad, la adopción de biomasa, el control oportuno de plagas y enfermedades, el uso de sistemas eficientes de riego, en donde cada gota de agua que se tiene en nuestros cultivos se está usando de la manera más eficiente. El solo hecho de tener buenas prácticas en la fertilización, de hacer buenos fraccionamientos en el fertilizante, de aplicarlos en las épocas adecuadas, de aplicarlos con una cantidad de mulch disponible que permite que haya una mayor absorción de nutrientes. Todas estas buenas prácticas, que son pequeñas, nos ayudan o nos contribuyen a hacer también eficiente el costo de mantenimiento de nuestros cultivos. Entonces, la lectura que hacemos es que es muy factible llegar a esa megameta, pero tenemos que tener muy presente que es muy necesario hacer inversiones que se van a retribuir en un menor costo de producción unitario. Bueno, amigos palmeros, mucha atención con la forma como realizamos las prácticas en nuestro cultivo, en nuestra plantación. La realidad es que el aceite se produce en campo y no en la planta de beneficio como nosotros todos creemos. Así que cualquier error que podamos tener puede afectar nuestras producciones. Siempre, pero siempre hay que estar informados, y si se tiene alguna inquietud, lo mejor es preguntar y asesorarse bien. Así es, Anderson. Y cuando evaluemos la adopción de una tecnología, no nos detengamos únicamente en los costos que esto implica. Analicemos también los potenciales beneficios que puede traer para el negocio y nuestros colaboradores. Sigan conectados con Palmeros en Acción.
Pueden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. No olviden que Fedepalma y Cenipalma cuentan con un equipo de trabajo que está siempre atento a sus inquietudes, porque vamos rumbo a las 5 toneladas de aceite por hectárea. Saludos. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero, y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.